Me alegra mucho poder saludarlos hoy nuevamente en este tiempo de estudio bíblico. Agradezco a Dios por su misericordia, por su bondad, por ustedes, por su cariño, por su oración, por su compañía en nuestros estudios, en este tiempo de estudio bíblico. Hoy quiero que nos tomemos un tiempo para hacer una reflexión precisamente en un texto, en un versículo del libro de los Salmos, el Salmo número 37, el Salmo número 37, que va hablando acerca del camino de los malos, el camino de los malos, donde terminan aquellos que hacen maldad y cómo desafortunadamente para ellos, pues sus transgresiones los alcanzan y terminan siendo destruidos y definitivamente perdiendo la oportunidad o la salvación o la vida eterna porque ellos no buscan a Dios. Pero el versículo 40 de este Salmo, sobre el cual vamos a reflexionar, dice: Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Es decir, que aquí está hablando precisamente de aquellos que han tomado la decisión de confiar en Dios, aquellos que han tomado la decisión de creer a su palabra y aquellos que han tomado la decisión de esperar en las promesas. De hecho, entonces vamos a hablar acerca de los beneficios de confiar o esperar en Dios. Ese término esperar es sinónimo de la palabra confianza. Y cuando se define la palabra confianza, el diccionario de la Real Academia la define como una esperanza firme que se tiene en alguien o en algo. De plano que cuando se habla de esperanza firme que se tiene en alguien y estamos hablando de seres humanos, ya nuestra posición o posibilidad se debilita. ¿Por qué se debilita? Pues porque los seres humanos desde el principio de la humanidad nos demostraron que era imposible confiar en el ser humano como ser humano, que era imposible esperar en el hombre, porque el hombre o nosotros los seres humanos estamos sujetos al parecer, a nuestro parecer, a los deseos, a nuestros intereses, incluso a nuestras pasiones bajas, a los intereses de cada persona. Uno, a la luz de la Biblia, quiere hacer un recorrido y desde el principio uno puede darse cuenta que Dios no pudo confiar en el hombre. Bien, ya los primeros capítulos del Génesis hablan de Adán y Eva y de la dirección que Dios le dio a Adán y a Eva acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y muy seguramente, aun cuando Dios lo conoce todo, esperaba que Adán y Eva pudieran responder a los requerimientos, porque Dios les había dado la facultad de hacer todo lo que quisieran, pero simplemente coloca una restricción y terminamos viendo por la Biblia que el ser humano entonces pierde la confianza en Dios. Dios pierde la confianza en él precisamente porque no hicieron lo que Dios había dicho. Abel no pudo confiar en Caín. Ya los primeros capítulos hablan de esto. Cómo se levanta Caín contra su hermano Abel y lo mata. Dios no pudo confiar en el pueblo que había creado, en la nación que había levantado. Habría que ver la historia de Noé, cómo Dios dice que la maldad había llegado a tal estado que Dios se arrepiente de haber creado lo que había creado, el ser humano, el hombre, porque sus transgresiones se habían hecho tan graves que Dios había perdido la confianza totalmente en el ser humano. Y es cuando dice que decide, dice la Biblia, que decide raer de sobre la faz de la tierra a todos los seres humanos. Faltaría tiempo. Yo sé que faltaría mucho tiempo para contar o narrar tantas historias de la Biblia y de la humanidad en general que nos muestran dónde y cómo se generó la desconfianza del hombre por el hombre. A mí me llama poderosamente la atención en una sociedad como esta. ¿Cómo no podemos confiar ni esperar en nadie?
¿Cuántos de nosotros hemos sido defraudados por nuestros líderes? Hemos sido defraudados por nuestros gobernantes. Hemos sido defraudados incluso por nuestros líderes religiosos. Es normal oír hablar acerca de los políticos, oír hablar de las promesas de los gobernantes que no se cumplen, de muchas personas haber perdido la confianza en ellos, en tanto que sus promesas antes de campaña nunca jamás se han hecho realidad después que han llegado al poder. Por el contrario, buscan la manera de acabar, de destruir y de generar un desasosiego en estas personas que creyeron en ellos. De ahí que la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Es más, es demasiado explícito. La Biblia incluso habla acerca de no confiar en la mujer que duerme a nuestro lado. Es decir, se ha llegado a tal estado, porque eso es lo que da nuestra sociedad. Los padres no confían en sus hijos, los hijos no confían en sus padres, las esposas en sus esposos, los esposos en sus esposas. La sociedad en general no confía en el gobierno que tiene, no puede esperar en él. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestros gobernantes decir que firman sobre mármol que no van a subir los impuestos y a los 2 o 3 meses ya los impuestos están arriba? Muchas cosas que ustedes conocen mejor que yo. Ustedes mismos han sido seguramente tocados por ese acto de desconfianza que no nos permite creer en nadie. Es tal eso que el salmista, en el Salmo 118, versículo 8 y 9, él declara, escuchen lo que dice. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Miren eso, mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Lo tenía claro el salmista. ¿Cuántas veces el salmista tuvo que sufrir el maltrato, la traición? Acuérdense, si hablamos de David, la traición de su propio hijo, el golpe de sus hermanos. Todo esto generó en él esta declaración: mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Y cuando habla de los príncipes, está hablando entonces de las autoridades, está hablando de los gobernantes, está hablando de los hijos de los reyes, y entonces dice, mejor es confiar en Dios que confiar en los príncipes. Confiar en Dios, definitivamente, para los que tenemos la experiencia de haber desconfiado de los seres humanos, de los gobernantes y de las instituciones del Estado, confiar en Dios trae beneficios. Confiar en Dios trae bendiciones. Y usted se preguntará o me preguntará hoy, ¿y cuáles son esos beneficios? El profeta Jeremías precisamente en el capítulo 17, siendo que Jeremías había sido llamado por Dios para traer un mensaje a su nación durante el cautiverio, llega un momento en que habla a su nación, habla a su pueblo y le dice esto: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Él, es Jehová. Bendito. Cuando la palabra refiere el término bendito, está hablando de bienaventurado. Pero escuchen, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será, dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ahí establece una diferencia entre el que confía en Dios y el que no confía. Así, cuando uno lee ese capítulo 17, en el versículo 5, el texto dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Dice, escuchen esto, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Esa retama era una especie de árbol que crecía en el desierto,
que para lo único que serviera para hacer escobas, que estaba en los sequedales. Eso es lo que dice, que el hombre que confía en el hombre es como un árbol en el desierto, donde no hay frescura, donde no hay verdor, donde no hay agua. Dice que vendrá el bien y no lo verá. Dice que morará en sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Así es el que confía en el hombre. Así es. Vive a expensas de su propio engaño. Vive a expensas de lo que el otro quisiera cumplir o no cumplir. Vive a expensas del pensamiento o los intereses de los demás. Pero no así, dice Jeremías, el que confía en Dios, el que su confianza está puesta en Dios, dice que será como un árbol plantado junto a las aguas. Oigan esto, un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el tiempo de la sequía, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Cuando uno busca la definición del término bendito, se habla de ser feliz. Y ser feliz consiste en conocer y tener a Dios. En eso realmente se basa la felicidad, en tener a Dios en el corazón y en conocerle. San Agustín dice que la felicidad radica en el proceso de tomar con alegría lo que la vida nos proporciona. Pero esa es una actitud difícil de tener si no se ha entendido, si no se ha conocido a Dios. De hecho, San Pablo, cuando escribe la epístola a los filipenses, la iglesia de Filipos había sido una iglesia compuesta particularmente de hombres que habían participado en la guerra. Muchos de ellos lesionados, con las secuelas, con los recuerdos que deja la confrontación física en la guerra de aquel tiempo. Pero cuando Pablo les escribe a ellos, les habla del contentamiento, les habla de lo que significa la verdadera felicidad, porque a muchos marcan la felicidad sobre el principio del dinero o sobre el principio del placer. Y eso no es ser feliz, eso es seguramente tener las cosas que necesitan, pero la verdadera felicidad radica precisamente en la capacidad que pudiéramos tener de entender y de comprender lo que Dios tiene para nosotros. Escuchen lo que dice Pablo cuando escribe a la iglesia de Filipos. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si descubren, si perciben en qué es lo que consiste la felicidad para San Pablo, no en tener, tampoco en no tener, no en estar lleno ni en tener hambre. No, él maneja el concepto de la felicidad dependiendo claramente de lo que proviene de Dios, de lo que él entiende que puede soportar, entendiendo que en Cristo, que en Dios, él todo lo puede, porque él es el que lo fortalece. Entonces Pablo no está hablando de esa felicidad ficticia, superficial, que nosotros conocemos, aquella que es suplida por el dinero o por el placer o por la amistad o por la sensualidad. Él entiende la felicidad desde la perspectiva de conocer a Dios y entender que en ese Dios tiene un propósito con su vida. De ahí también que el salmista, en el Salmo número 1, él habla del hombre
que ha entendido el concepto también de la felicidad y de la fidelidad a Dios. Escuchen lo que dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En eso, y todo lo que hace prosperará. Pero observen que el secreto no está en vivir en consejo de malos, ni estar en camino de pecadores, ni estar en silla de escarnecedores. Dice, sino que en la ley, es decir, en el conocimiento. En el conocimiento de Dios está su delicia. En saber que conoce a Dios. Y en su ley, en esa ley, medita de día y de noche. Y él mismo expresa que cuando uno conoce a Dios y cuando medita en su ley y entiende y permite que el Espíritu Santo hable a su vida, entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Han visto un árbol plantado junto a corrientes de aguas? Es un árbol fuerte, frondoso, que siempre está verde, que da su fruto en su tiempo, que da buena sombra, que su hoja no cae y que permanentemente tiene frutos. Ese es el primer beneficio que tiene alguien que espera, que confía en Dios. Su vida no depende de los artificios externos y superficiales que esta sociedad da, sino en el conocimiento que tenga de Dios y en la cercanía que tenga con Él. Porque de hecho, llevar las dificultades y llevar los dolores y llevar las ansiedades con Dios a un lado es mucho más fácil, mucho más sencillo. Además, dice el profeta Jeremías, dice claramente en ese pasaje que hemos leído, que a mí me parece muy interesante, dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará, escuchen eso, echará sus raíces. ¿Qué es lo que le da seguridad a un árbol para no ser movido por la tempestad y por el viento? Sus raíces. Entre más profundas sean las raíces de un árbol, más fuerte es. Puede venir cualquier tempestad, cualquier viento, y ese árbol no se moverá. Es decir, será un hombre seguro. El que espera en Dios es un hombre seguro, claro, porque nuestra seguridad está en Dios. Nuestra seguridad no depende, como dije desde el principio, de los pensamientos o de las intenciones que pudiera tener el ser humano. El salmista, en el Salmo 46, el versículo 1 hasta el 3, escuchen lo que dice con respecto a eso. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio es Dios. Es Dios. Y al finalizar, el salmista, ahí en el versículo 7, Angie, ¿qué dice el versículo 7? Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Qué quiere decir eso cuando habla de nuestro refugio? Que es nuestro seguro. Es nuestro refugio seguro, es nuestro escondedero. Es el lugar donde la tormenta jamás podrá tocarnos. Vendrá a nosotros, pero no nos destruirá. Y el que espera en Dios, el que confía en Él, de hecho, echa raíces firmes que no le permitirán, bajo ninguna circunstancia, caer derrotado. No, está escondido en Dios. Ya San Pablo, cuando escribe la epístola, dice: nuestra vida está escondida en Dios. Y cuando nuestra vida está escondida en Dios, nadie, absolutamente nadie, la puede tocar. Eso es muy importante que lo aprendamos esta noche. Las ventajas o las bendiciones, como usted lo quiera llamar,
o los beneficios de poder confiar en Dios. Hay otro asunto que está allí. Hay otro asunto que está allí. Dice que no verá cuando venga el calor. El árbol que está sembrado junto a las corrientes de aguas, dice, no verá cuando venga el calor, está diciendo Jeremías. ¿Sabe qué significa eso? Confianza. Está confiado. Está seguro, absolutamente seguro, que nada, absolutamente nada lo moverá. Puede venir el calor, puede venir cualquier onda destructora, pero él está confiado. El salmista, Salmo 125:1, escuchen lo que dice. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esa era una de las particularidades y de los pensamientos que existían en aquel tiempo cuando se miraba la montaña o el monte de Sión. La Biblia habla varias veces acerca de él para significar la confianza que se tenía en Dios. Nadie podía moverlo. Y es que es de verdad. Nadie puede mover a alguien que confía en Dios. Porque, de hecho, el texto bíblico dice, algunos confían en sus carros, otros confían en los caballos en la guerra, otros confían en las armas que tienen. Y el texto bíblico dice, pero nosotros del Señor tendremos memoria. No hay nada más especial para un creyente en Dios, para un creyente en Cristo, que saber que su confianza está puesta en Dios. Y cuando nuestra confianza está puesta en Dios, el calor, ni el frío, ni nada parecido podrá arrasar con nuestra vida. Porque aunque fuésemos débiles, esa confianza que tenemos en Él es lo que nos garantiza a nosotros la libertad y nos garantiza a nosotros la victoria en medio de la adversidad. Luego dice el texto de Jeremías que en el tiempo de la sequía no se fatigará. ¿Y saben por qué en el tiempo de la sequía no se fatigará? Sencillamente porque a él no lo tocará. Está sembrado junto a corrientes de aguas. Estamos sembrados en la corriente de Dios. Y sí, claro, pueden haber momentos de dificultad. Los hay. Existen momentos de angustia. ¿Quién no? Pablo dice, ¿quién de ustedes se enferma y no yo? ¿Quién de ustedes se entristece y yo no? Yo podría decir lo mismo. Muchos años caminando en la fe y podría decir, muchas veces he estado aporreado seguramente por la soledad, por la traición, por la hipocresía, por muchas cosas, por la enfermedad, por la preocupación, por la angustia, porque sigo siendo un ser humano. Pero en ese momento de la sequía, yo siento y recobro fuerzas. Cuando recuerdo las palabras del profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 28 al 31. Y si usted está en este momento sin fuerzas, si usted en este momento está abatido, si en este momento está atribulado, eso no significa que usted no confíe en Dios. Eso no significa que usted no disfrute de los beneficios. Precisamente es uno de los beneficios de confiar o de esperar en Dios. Escuche lo que dice Dios para usted. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ah, qué maravilloso eso. Dice, Él es el que da fuerza al cansado. Seguramente estás cansado. Seguramente estás atribulado. Dice, Él es el que multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna. No tienes ninguna fuerza. Ahí está esta palabra para ti hoy. Dice,
que los que esperan. Y de eso es que estamos hablando. Eso es lo que dice el Salmo 37:40, los beneficios de los que esperan en Dios. Dice, los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, dice, ya no es que no caminarán, ahora es que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Precisamente en el tiempo de la sequía, en el tiempo de la persecución, en el tiempo de la necesidad, en el tiempo en que ya no queremos más, ahí aparecen las nuevas fuerzas dadas por Dios. Y déjenme terminar, al finalizar el texto que hemos leído, al finalizar Jeremías capítulo 17, que es el que hemos leído hoy, dice, cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Qué es eso? Mire, mis hermanos y amigos, lo que Dios siempre quiere es nuestro bien. Dios siempre quiere nuestro bien. Dios siempre quiere que seas prosperado. Dios siempre quiere que estés sano. Dios siempre quiere ser tu proveedor. Los pensamientos de Dios para nosotros no son de mal, son de bien. El mismo Jeremías, de quien estamos hablando en este capítulo 17, versículos atrás, capítulo 29, el versículo 11 y 12, nos da a nosotros también una inspiración tremenda, porque lo que Dios quiere para nosotros es bendición. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y miren qué hermoso. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Es decir, siempre, pero siempre, siempre darás fruto cuando tu esperanza, cuando tu confianza no es en el hombre, no es en las instituciones del gobierno, sino que es en Dios. Te dejo esto en el corazón. Te animo a que sigamos creciendo, a que sigamos avanzando, a que sigamos conociendo a Dios y entonces descubriremos los beneficios que tenemos al confiar y al esperar en Él. Los bendigo a todos. Que Dios los guarde. Nos vemos el próximo miércoles en este mismo espacio. Si quiere asistir con nosotros a nuestras reuniones presenciales, este domingo compartiré con ustedes la palabra de Dios a las 9 de la mañana en la dirección que aparece al final. Dios les bendiga, gracias por su compañía y feliz noche para todos. Hola a todos, Dios les bendiga. Para los que no me conocen o no me han visto antes, soy el pastor Jorge Trejos, el presidente fundador de la Iglesia Cristiana Misionera al Sol en Colombia, una iglesia establecida por Dios en Colombia para trasladar el mensaje del púlpito a la calle, a las obras, a la gente más necesitada. Muchos nos conocen como una iglesia que tiene una gran participación en el contexto social, haciendo ayuda humanitaria, comida, o alimentos, medicamentos, elementos hospitalarios, filtros de agua para gente que no tiene agua potable. Y ahora estamos un poco queriendo trabajar, abriendo un hogar de niños en un barrio, en un lugar de invasión, en Antioquia, en Arboletes, Antioquia, y quisiera tocar el corazón de ustedes para pedir que nos ayuden. Solamente son 25 niños que vamos a empezar a atender. Ya prácticamente está construido nuestro comedor comunitario. ¿Por qué lo hago? Porque cuando visito esa zona, he preguntado a más de un niño, ¿ya desayunaste? Y son las 3:30 de la tarde, ¿o ya almorzaste? Dice, no, nosotros desayunamos por la tarde, a las 5 de la tarde, cuando mi papá llega del campo. Me parece terrible que después de yo haber podido desayunar y haber podido almorzar a esa hora, estos niños no tengan un alimento. Entonces nos emprendimos la tarea de construir un comedor. Ahora ya estamos en febrero, vamos a empezar la operación y necesito su ayuda. 25 personas o no sé cuántas
que digan, Pastor Trejos, estoy listo a ayudarlo durante todo el año con 60,000 pesos. Es decir, usted donaría 2,000 pesos, 2,000 pesos para darle almuerzo a un niño que durante el día no come y que a su vez tampoco estudia, y está en nuestro proyecto colocar a alguien que pudiera enseñarle las primeras letras. Espero su ayuda. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Si Él toca su corazón para querer, hágalo, que Dios le recompensará. Y si usted no es un cristiano y usted no creyera que Dios le recompensa, igual hágalo por un acto de humanidad. Los bendigo a todos, espero su ayuda. Al finalizar, habrá un número de cuenta y un número de teléfono con el cual usted puede o consignar su aporte dándonos su nombre, o un número de teléfono donde podemos explicarle o ampliarle más la información. Bendiciones a todos y muchas gracias. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente número 21-004-06-7785. 21-004-06-7785. O en Bancolombia, cuenta de ahorros número 912-0007-0319. 912-0007-0319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.